En esta última parte del curso vamos a presentar las principales herramientas de conservación divididas en dos grandes categorías. Por un lado, aquellas que están enfocadas en la conservación de poblaciones y de especies, y por otro lado, las que tienen como objetivo la protección de comunidades o ecosistemas completos. En el caso de las especies, hay una serie de ventajas. La primera es que conceptualmente la biología de poblaciones, la ecología de poblaciones está más desarrollado sobre bases más sólidas, más concretas que otras disciplinas, que en otros niveles de organización como las comunidades. Además, las especies son protagonistas conceptuales de la biología y son protagonistas legales. Los países tienen listas de especies amenazadas, establecen usos permitidos y prohibidos o estrategias de protección en función de los listados de especies, y normativamente los convenios internacionales, como el Convenio Internacional para el Comercio de Especies Silvestres, sus productos y subproductos, conocido como CITES, también se basa en listados de especies de comercio permitido o prohibido. Centrarse en especies también tiene algunas desventajas o algunas limitaciones. Primero, no es tan clara la definición de especie. Nosotros tenemos una definición biológica de especies, conjuntos de organismos que pueden reproducirse entre sí dejando descendencia fértil, que están aislados reproductivamente de otros. Sin embargo, esa definición no se puede aplicar a una parte significativa de la diversidad biológica para la que tenemos un conocimiento muy limitado, inclusive de su capacidad reproductiva. Además, muchas veces centrarse en la especie no es el enfoque más apropiado, y enfocar en poblaciones, en niveles de organización infraespecíficos o supraespecíficos como los paisajes o las comunidades pueden ser opciones más apropiadas dependiendo de mis objetivos. Por otro lado, la conservación basada en especies suele acarrear problemas de opinión pública. Muchas personas perciben la conservación de las especies como algo superficial, trivial. Si uno solamente centra sus esfuerzos de comunicación en la idea de que tenemos que evitar la extinción de una especie, se generan conflictos por los cuales las personas pueden decir, les preocupa más una especie de lechuza o de delfín o de mariposa que las necesidades económicas de las personas que habitan en una región. Cuando en realidad para nosotros está claro que separar opciones productivas y sustentabilidad de la conservación de la biodiversidad es una falacia. Sin embargo, el propio mensaje conservacionista, a veces tratando de generar un impacto más significativo, se ha valido de especies que llamamos especies emblemáticas o especies bandera, y ha enfatizado la conservación centrada en esos organismos. Y hay que tener cuidado, como decimos en esta diapositiva, de que eso no se vuelva una cuestión contraproducente al momento de explicar por qué trabajamos y qué queremos conservar. Además, en algunos casos es difícil establecer los límites entre las especies. Hay especies crípticas, es decir, especies que se parecen tanto que uno pensaría que son la misma unidad evolutiva y tienen diferencias que hacen que estén aisladas reproductivamente. Son especies que pasan desapercibidas y creemos que todo es lo mismo cuando en realidad tenemos más de una especie. O morfoespecies, quiero decir, variedades de una misma especie que resultan ser lo mismo. Por otro lado, muchas veces el número de especies de determinado grupo no refleja una realidad biológica, sino más bien el criterio de quien estudió ese conjunto de organismos en un lugar. Y así, por ejemplo, clásicamente, los estudiosos de la diversidad se clasifican en splitters y lumpers. Splitters sería como desparramadores y lumpers sería como apiladores. Splitters son las personas que tienen una tendencia a enfatizar las diferencias y entonces muchas especies en un conjunto de organismos, y en cambio los apiladores, los lumpers, son personas que tienden a encontrar similitudes, y entonces finalmente por ahí el recuento de especies de una región no es una realidad biológica, sino más bien tiene que ver con quién fue el que estudió en términos de diversidad esa área geográfica. La conservación desde este punto de vista le da un nuevo interés a las colecciones de herbario y de museo, porque permiten tener una referencia de los límites entre las especies, de las características de los organismos, y poder establecer mejor
las identidades taxonómicas de los objetos de conservación. Claro que si nos enfocamos en especies, normalmente tenemos que partir por establecer cuáles requieren una atención más urgente y entonces hay distintos criterios que se han usado para priorizar la conservación, incluyendo enfocarse en especies clave, quiero decir, especies de cuya conservación depende la persistencia de muchas otras especies o de procesos ecosistémicos clave, especies vulnerables, es decir, especies que son particularmente sensibles por su biología a la actividad humana, especies raras o endémicas, raras sería poco abundantes, lo que también por supuesto las vuelve vulnerables, o endémicas, es decir, que están limitadas a un área geográfica restringida, especies amenazadas, especies afectadas efectivamente por alguna actividad humana, especies de valor cultural o económico particular, si todo lo demás es igual, si las especies tienen el mismo valor ecológico y están en la misma situación de vulnerabilidad, quizá uno podría priorizar la conservación de alguna que tiene un papel importante en el acervo cultural de una región, especies que representan mayor información filogenética, es decir, de nuevo, si todo lo demás es igual, especies que se han separado de sus parientes evolutivos más cercanos hace mucho tiempo y entonces esperamos que hayan acumulado una mayor cantidad de variaciones genéticas y entonces representen peculiaridades biológicas mayores respecto de otras. Por supuesto que al momento de establecer prioridades se tienen en cuenta varios criterios, son, digamos, análisis de decisión multicriterio porque con uno solo de estos no alcanza para distribuir de manera adecuada nuestros esfuerzos de conservación. Vamos a repasar ahora algunos de estos criterios de establecimiento de prioridades por separado. Por un lado está la abundancia. Hemos dicho varias veces que abundancia y riesgo de extinción son inversamente proporcionales. Cuanto menos abundante es una especie, mayor es el riesgo de extinción. ¿Pero qué es una especie rara o poco abundante? Es una que está presente en pocos números o que habita un área muy restringida o ambas cosas. Es difícil establecer los límites entre especies abundantes y raras porque tanto abundancia, es decir, número de individuos, como área de distribución, kilómetros cuadrados, son variables continuas. Entonces, ¿dónde pongo el límite para decir esta es una especie rara o es una especie abundante? Por supuesto, eso depende muchísimo del tipo de especie de la que estemos hablando. No tiene nada que ver pensar en un invertebrado, un colémbolo que vive en el suelo, o en un ave rapaz. Los valores de abundancia son completamente distintos y están relacionados directamente con la biología de las especies. El término rareza en sí mismo es un término bastante polémico en biología. Abundancia y distribución siendo variables continuas nos hacen difícil poner un límite para decir lo que es raro y lo que es abundante. Por ejemplo, pensemos en una especie como el puma. El puma es una especie localmente rara. Es muy difícil salir al campo y en una mañana cruzarse con 2, 3, 5, ni que hablar 10 o 20 pumas. Eso es prácticamente imposible. Si uno se puede cruzar con 2, 3, 5, 10, 20, 50 chimangos o calandrias o cuises o guanacos o con muchos más todavía. Hay especies que son localmente raras. Entonces uno podría decir el puma es una especie rara, poco abundante. Sin embargo, la distribución geográfica del puma va desde el extremo austral de la Patagonia hasta Alaska en América del Norte. Además, el puma está presente en todo tipo de ambientes. Lo encontramos desde las estepas altoandinas hasta bosques secos, selvas tropicales, arbustales, pastizales. Está en todo tipo de ambientes. Tiene una enorme amplitud ecológica, un rango de distribución tremendamente grande, aunque localmente es raro. Quiere decir, es difícil decir que esta especie, que está en todo el continente americano, es una especie rara. Y mucho más difícil decir que está amenazada por ser una especie rara, porque en realidad tiene una distribución tan grande que debe haber puma en una proporción tremendamente significativa de áreas protegidas de prácticamente todos los países del continente americano. Así que no es tan fácil decir si una especie es rara o es abundante. Distribución amplísima,
altamente generalista en cuanto al uso de hábitat, pero en general presente en bajas densidades y normalmente considerado raro. Este es un trabajo hecho por Deborah Rabinovitz, una botánica inglesa. Es un trabajo que se llama 7 formas de rareza en las plantas de las Islas Británicas. Y ella dice, al momento de pensar si una especie es rara o es abundante, deberíamos tener en cuenta 3 criterios. Por un lado, el rango geográfico, si ocupa un área total de distribución grande o pequeña. Por otro lado, la especificidad de hábitat, si puede habitar una amplia variedad de hábitats o si depende de un tipo muy particular de ambientes. Y por otro lado, el tamaño poblacional local, si la especie es que forma poblaciones grandes, si es dominante en algún sitio o si es siempre está pequeña, siempre está presente en pequeños números, no es dominante en ningún sitio. Entonces, combina estos 3 criterios con 2 estados para cada uno, rango geográfico grande o pequeño, especificidad de hábitat amplia o estrecha y tamaño poblacional local. Grande es dominante en algún lugar o pequeño nunca es dominante y eso le da 8 combinaciones distintas. Es 2 al cubo, 2 estados de cada variable para 3 variables. Y dice, la única especie que deberíamos considerar efectivamente abundante es la que aparece en la primera categoría. Una especie que tiene un rango de distribución grande, que habita una amplia diversidad de hábitats y que cuando uno la encuentra está presente en grandes números, localmente abundante, en un área amplia y en diversos hábitats. Y dice, todo lo demás son distintas formas de rareza. Por ejemplo, la segunda categoría, una especie que ocupa un área grande, con una amplia diversidad de hábitats o amplia capacidad de poblar distintos tipos de ambientes, pero que nunca es dominante. Ese sería, por ejemplo, el caso del puma que estábamos describiendo. Esta tipificación de formas de rareza es interesante porque distintas herramientas de conservación pueden ser particularmente apropiadas para distintos tipos de rareza asociados con una especie en particular. Por ejemplo, una especie que ocupa un rango geográfico pequeño, que tiene una especificidad de hábitat amplia o estrecha, pero está presente en un área chica, podría ser conservada efectivamente con un área protegida. Quizá bastaría un área protegida para contener la mayor parte de su población. En cambio, una especie como el puma, que nunca es localmente abundante, que ocupa áreas enormemente grandes, difícilmente puede ser conservado de manera efectiva con un área protegida. Quizá una red de reservas naturales, o quizá una reserva contribuya a la conservación, pero no alcance. Quiero decir, dependiendo del tipo de rareza, podemos identificar las herramientas de conservación más idóneas para las distintas especies. Una especie puede ser además, podemos porque pensar el hábitat del que depende qué es lo que hace ejemplo, que una especie sea solo puede crecer en un tipo muy particular de suelo. O porque tiene problemas de dispersión. Quiero decir, está presente en los hábitats apropiados, pero hay muchos lugares que son apropiados para la especie a los que no puede llegar porque tiene dificultades para dispersarse. O puede ser rara por causas históricas. Por ejemplo, una especie que desapareció de una parte importante de su rango de distribución por algún cambio biológico o por algún cambio humano en el uso de los hábitats, en las características del terreno, y entonces su rareza ser consecuencia de alguna modificación en el ambiente que ocurrió en el pasado. Por otro lado, hay especies que parecen raras cuando en realidad son abundantes y otras que parecen abundantes y son escasas. Hay especies que parecen raras porque son poco conspicuas, porque permanecen ocultas la mayor parte del tiempo, y otras que son conspicuas, que son ruidosas, que son coloridas, que tienen un comportamiento que es fácil de detectar, a veces pueden aparecer o pueden hacernos creer que son más abundantes de lo que son. Por supuesto también aquí actúan las complicaciones taxonómicas. Puede ser que yo confunda dos especies y sume en una misma abundancia organismos que pertenecen a dos unidades evolutivas separadas. O puede ser que yo utilice técnicas de muestreo que sean malas, que no sean apropiadas para la especie, que muestre en un momento donde la especie es menos abundante, donde la especie es más difícil de detectar. En un extremo, especies de baja abundancia pueden considerarse extintas, y eso ha pasado con frecuencia, y después de mucho tiempo volver a ser detectadas y producirse lo que se conoce como síndrome de Lázaro. Una especie se creía extinta y alguien detecta de nuevo un individuo como si hubiera resucitado, como el personaje Lázaro
de la Biblia. Ahí hay un link para un caso específico de este tipo, que es el bicho palo de la isla de Lord Howe. Es una especie de insecto muy grande, es un bicho palo que mide hasta 15 centímetros de largo, pesa hasta 25 gramos, que se consideró extinto. De hecho, se extinguió en la isla principal de su distribución. Muchos años después, la extinción tuvo que ver con la introducción de ratas por parte de los marinos. Es una isla que administrativamente depende de Australia, pero que está muy aislada de la isla principal de Australia. Mucho tiempo después se la detectó en un promontorio, en otra isla separada de esta, y en este lugar, en esta pirámide de roca que está en el medio del mar, montañistas detectaron una población. Primero detectaron unas mudas, fueron los entomólogos y vieron que había una población muy pequeña de apenas 30 ejemplares. La especie se había considerado extinta y en realidad todavía estaba presente. En muchos casos es difícil estar seguro de si una especie está o no en un lugar. Hay un trabajo hecho hace poco tiempo por un egresado de la maestría en manejo de vida silvestre de la Universidad de Córdoba, un análisis que es además guardaparque de la provincia de Buenos Aires. Todos los parques que tenían características apropiadas para la presencia de la especie, en el desarrollo eran de una estrategia para detectar una especie en las sierras, parques que estaban por encima de la altura mínima de distribución, la iguana de cobre. Es una especie que por más que los machos sean roca desnuda, que reunían las características apropiadas para esta especie, que se los hasta el momento se han detectado solamente 5 poblaciones en las sierras australes de la provincia de Buenos Aires, que es el área total de distribución de la especie, es endémica de esas sierras, y no sabemos si la especie estará presente o no en otros cerros. El tema es, si uno va a un cerro, aportaría a la conservación no la encuentra, ¿qué quiere decir? Saber que está presente que no hay en determinado parque. Yo no fui capaz de detectar ninguna. ¿Cuál es el parque? En ciencia, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Por ejemplo, si yo no la encuentro, lo único que puedo decir es no la encontré. No puedo decir para no está. Por supuesto que cuanto más tiempo y más intensidad de búsqueda dedico en un sitio, mayores son las chances de que si además está presente la vea y de que si no la vulnerabilidad. Por ejemplo, un parche. Si dos parches eran idénticos y uno estaba dentro de un área protegida y otro estaba en un campo productivo, de detección era más urgente determinar donde sabíamos que estaba presente el parche que estaba fuera del área productiva, porque eventualmente eran modelos de probabilidad que indican cuál es el tiempo mínimo que deberíamos pasar buscando la especie en un lugar, si un para tener un nivel de confianza estaba cerca de una fuente de semillas, en caso de no encontrarla, sea porque la especie está ausente, se lo considera más cerro, voy a un lugar que tiene de esa manera se hizo una clasificación de los parches. Entonces, la búsqueda durante un tiempo se determinó seguro cuáles eran aquellos que debían, requerían una en áreas de confirmación de presencia voluntarios, calculando en este gráfico el cuadrante superior derecho, en el que están los parches 6 y 7, incluye aquellos sitios que tienen máxima vulnerabilidad, son lugares que tienen muchas chances de perderse o por lo menos de alterarse significativamente, afectando a las poblaciones de iguanas, tienen mucha importancia. Quiero decir, en caso de tener iguanas, aportarían mucho a la conservación de la especie. Entonces, de esta manera, el esfuerzo de búsqueda de la especie se desarrolla, se organiza siguiendo un esquema lógico de priorización. Otro concepto que está asociado con el otorgamiento de mayor prioridad de conservación a las especies es el concepto de endemismo. Las especies endémicas, como dijimos hace unos pocos minutos, son especies de distribución geográfica limitada, aunque en realidad el término endemismo por sí mismo no necesariamente implica que la especie sea rara, ni que sea vulnerable, ni siquiera que sea de distribución restringida en términos geográficos, porque a veces se habla de una especie endémica de un bioma completo o de una cuenca completa, independientemente de que ese bioma o esa cuenca ocupen áreas muy significativas. Por otro lado, hay que distinguir respecto de las causas de endemismo. Hay especies que son endémicas porque han especiado hace poco tiempo, quiere decir, aparecieron en tiempos evolutivamente recientes y no han alcanzado todo el rango de distribución potencial que podrían alcanzar. Y hay otras que son endémicas, eso se llaman neoendemismos, y hay otras llamadas paleoendemismos, que son especies endémicas que ocupan áreas menores, pero que alguna vez ocuparon territorios mucho más grandes. En términos de conservación, ambos conceptos pueden tener implicancias completamente distintas y por eso la idea de conservar especies endémicas por sí misma no alcanza y necesitamos
combinarla con otros criterios, que es lo que sucede básicamente con todos los factores que estamos hablando hasta ahora. Lo más lógico es utilizar varios criterios diferentes al momento de establecer estas prioridades. Pensando ahora en herramientas de conservación, porque hasta acá hablamos de cómo establecer prioridades, una de las herramientas más importantes de conservación de especies tiene que ver con la recuperación de la conexión perdida entre hábitats, es decir, la corrección de problemas de fragmentación. Una de las herramientas más frecuentes para recuperar la conectividad son los corredores biológicos, que son elementos lineales de paisaje que conectan dos o más parches de hábitat que alguna vez estuvieron conectados. Los corredores son herramientas de restauración de conexión. Vienen a recuperar la conexión entre ambientes que alguna vez formaban un hábitat más o menos continuo. Rosenberg et al. En 1995 enfatizan el sentido funcional de la definición y dicen: un elemento lineal de paisaje por sí mismo, no por ser lineal, no por ser hábitat, es un corredor. Será un corredor si efectivamente es usado como un mecanismo o como un área de reconexión, porque es circulado, porque es atravesado por las especies que pueblan uno y otro parque. Es decir, se puede considerar verdaderamente un corredor si aumenta el flujo de individuos entre los dos parques. En esta fotografía se puede observar un corredor biológico en forma de paso de fauna por encima de una ruta. Esta es una fotografía y las que siguen también, tomada en la provincia de Misiones en Argentina, donde se construyó un paso elevado de fauna para conectar dos parches separados por una ruta. Timberloff y Cox en los años 80 decían: cuidado con los corredores, porque si bien pueden recuperar la conectividad, pueden también transmitir enfermedades, por ejemplo, o favorecer la propagación de incendios o aumentar el efecto de borde, porque claro, los corredores son largos y delgados, entonces tienen una alta proporción de borde respecto a su superficie y entonces pueden actuar eventualmente como trampas ecológicas. Además de ser difíciles de manejar, de supervisar, de conservar de manera efectiva, porque son áreas que se extienden en el territorio, entonces requieren grandes costos de implementación. Sin embargo, muchos autores dicen: todo eso que se está nombrando se puede neutralizar o se puede amortiguar en la medida que los corredores sean un poco más anchos, de conservación mayor, distintas estableciendo mecanismos de amortiguación. Por un lado, las áreas entre los lugares que están sujetos a una conservación de mayor intensidad, que permitan los corredores lineales que sirven para recuperar la conexión perdida entre esas áreas núcleo. Los corredores de paisaje, que son áreas más grandes, son corredores pero son mucho más anchos y que permiten también favorecer la migración de individuos entre parches. Y esto que se denomina stepping stones son como piedras en las que pararse, haciendo una analogía con las piedras que uno pisa para cruzar un arroyo, serían como fragmentos intermedios de hábitat que permiten que animales y plantas con cierta movilidad puedan atravesar una distancia entre dos áreas núcleas moviéndose entre esos parques. En los animales parece muy claro, por ejemplo, bandadas de aves, pero con las aves también, con las plantas también puede pasar. Por ejemplo, especies dispersadas por aves que pueden ir colonizando cada uno de esos parches y eventualmente establecer un mecanismo de migración con los efectos que ya conocemos de rescate en términos demográficos, pero también flujo génico en términos de neutralizar procesos de endogamia. Todo este sistema está rodeado por un área de uso sostenible, primero un área buffer, un área de amortiguación de impacto, y por fuera un área de uso sostenible. Una planificación de este tipo es óptima en términos de mantener parches conectados y minimizar estos efectos negativos que eventualmente podrían tener los corredores de hábitat. En este trabajo, publicado en 2010, se hace una evaluación del estado de conservación del yaguareté en toda su área actual e histórica de distribución. Entonces se estudia no solo los sitios donde la especie está presente, sino en esta figura en particular, qué tan fácil o difícil es para los yaguaretés moverse en el paisaje en función de la estructura de la vegetación y de la intensidad de las actividades humanas. Los colores más oscuros representan áreas donde el desplazamiento de los animales es más simple, quiere decir, tienen más
chances de moverse exitosamente en la matriz de paisaje. El mismo análisis determina cuáles son las zonas que deberían ser prioritarias para la conservación, pero además identifica los corredores de mayor importancia, mayor valor para recuperar la conexión entre las poblaciones actuales de yaguareté. Este es un análisis muy interesante porque superpone aspectos demográficos y aspectos genéticos de la especie el manejo con la estructura de los factores ambientales que inciden sobre la especie, y propone, en todo caso, mediante estrategias el control o la restauración de remoción ambientes para maximizar la efectividad de los esfuerzos de conservación. como No especies solo exóticas dónde invasoras, crear pero áreas eso también protegidas, sino especies nativas que fundamentalmente están en alta dónde abundancia establecer y corredores deben que ser permitan aumentar controladas las para chances de permitir la conservar recuperación de una población efectivamente de a la especie especie, sus amenazada, poblaciones y su acervo genético proveer dentro de las áreas de alimento, proveer conservación. sitios de cría. Mover Esta es una individuos de una estrategia población de a otra, otra, de recuperar manejo la de conexión, pero especies ya no con un amenazadas, que corredor es biológico, la sino restauración de la individuos, conectividad a incluso través de la llegar al creación extremo de lo que de se llama corredores. migración asistida. Hay otras que es llevar a las especies a un nuevo lugar donde antes no estaban presentes para que puedan sortear obstáculos que les presenta un paisaje antropizado. Sabemos que las especies están migrando en respuesta al cambio climático. En el hemisferio norte migran hacia el norte, en el hemisferio sur básicamente hacia el sur, en términos genéricos. Claro, en algunos lugares las especies no pueden migrar porque hay grandes ciudades o campos de cultivo. Entonces, por ejemplo, en California se ha trabajado en migración asistida de especies de mariposas nativas, capturándolas al sur de los grandes centros urbanos y llevándolas de manera artificial en vehículos al norte de esos centros para que colonicen áreas donde ahora las condiciones climáticas son semejantes a las que había antes en sus áreas históricas de distribución. En las plantas, la polinización manual, la exclusión de competidores, la exclusión de herbívoros, la recolección de semillas, el cultivo de tejidos, el riego, son estrategias de intervención en el paisaje, en el ambiente inmediato de la especie, que permiten aumentar el éxito de reproducción y minimizar la mortalidad de forma de aumentar las chances de recuperación de poblaciones que están en situaciones muchas veces críticas, ¿no? Esto es algo así como la terapia intensiva de la conservación. Son medidas extremas, implican alta intrusión, en general son síntomas de graves problemas de conservación, en general, como dijimos en alguna clase anterior, se basan en el paradigma de la población pequeña y actúan sobre las causas próximas de extinción, y una contra que tienen es que normalmente son muy apoyadas por, digamos, los estamentos políticos por su efecto en los medios. Quiero decir, frente a otras alternativas, ¿por qué puede ser malo? Bueno, si se eligen estas alternativas habiendo otras menos intrusivas, la decisión no es la mejor en el contexto que nosotros venimos hablando de biología de la conservación. Por ejemplo, si uno tiene una población local de una especie amenazada y la población está en baja abundancia y se intenta recuperar el tamaño poblacional, podría ser que planteáramos dos escenarios posibles. Por ejemplo, un aumento en la disponibilidad de alimento en el lugar, suplementar el alimento para que la especie esté mejor, o traer animales de otro lado para un refuerzo poblacional. El suplemento de alimento es una medida menos intrusiva en el sentido de que si yo traigo animales de otro lado, necesariamente voy a estar trayendo otros genes. Eso puede tener un efecto, pero también es una medida que no tiene vuelta atrás. Una vez que traemos genes de otro lado, ya hemos cambiado el acervo genético de esa población y eso podría ser algo que no quisiéramos por una cuestión de conservar una raza local. Sin embargo, traer animales de otro lado, soltarlos y liberarlos en un área protegida, por ejemplo, es un evento que tiene una cobertura mediática importante. Ahí sí van a estar presentes las autoridades, se van a ocupar de abrir la caja del camión o de abrir las tranqueras del campo y soltar a los animales en ese sitio. Entonces, de nuevo, como hemos dicho un montón de veces también, estamos frente al riesgo de enamorarnos de las herramientas, de preocuparnos más por la forma en que hacemos las cosas que por el objetivo que estamos persiguiendo. Dentro de las estrategias de manejo de poblaciones y de especies tenemos la translocación, que es el movimiento de individuos y que básicamente tiene tres formas. Un refuerzo poblacional, que es agregar individuos a una población que está presente en un lugar. Quiere decir aumentar
el tamaño de la población trayendo individuos de otro lado. Una reintroducción es llevar individuos de una especie a un lugar donde antes estaba presente, pero donde sufrió una extinción local. ¿Sí? El refuerzo es llevar animales donde todavía hay animales, o llevar plantas donde todavía hay plantas de esa especie, y la reintroducción es llevarlos a un lugar donde alguna vez estuvo presente, pero ya no está más. Y la tercera es la introducción, que es trasladarlos a una nueva localidad, donde nunca estuvieron presentes, como el caso que les nombraba hace un par de diapositivas de la migración asistida de mariposas en la costa oeste de los Estados Unidos. Cada uno de estos mecanismos de intervención es más intrusivo que el anterior. La reintroducción es más intrusiva que el refuerzo y la introducción lo es todavía más que la reintroducción. Pero bueno, son alternativas de manejo que dependen de los escenarios de conservación con los que nos toca lidiar. En todo caso, cuando vamos a translocar especies, y particularmente cuando vamos a hacer una reintroducción de una especie a un área donde alguna vez estuvo presente y se extinguió, tenemos que pensar que la premisa fundamental es neutralizar las causas que llevaron a la extinción local. Es un paseriforme de animales de otro lado. Tratemos de entender por qué la especie desapareció de este sitio tenía un tamaño y de manejar las variables ambientales y antrópicas que llevaron a esa extinción local. Aparentemente, el principal factor que llevó a esta especie al borde de la extinción fue la predación por ratas introducidas invasoras en esa isla. ¿Cómo se trabajó con esta especie? Bueno, lo que se hizo fue llevar a toda la población a una isla donde no había ratas y se comenzó con un programa intensivo de manejo, se empezó a suplementar alimento y a controlar estorninos. No había ratas, pero sí había una invasión de estorninos y los estorninos competían con estas especies por las áreas de anidación y eventualmente podían ser competidores por alimento y hasta predadores de huevos y de pichones. Lo que se hacía al mismo tiempo era esperar a que los huevos de esta hembra eclosionaran y se los entregaban a parejas de otra especie del mismo género, Petroica macrocéfala, para que esta única hembra sobreviviente de Petroica traversei fuera capaz de volver a reproducirse, producir nuevos descendientes y así aumentar el éxito reproductivo. La estrategia de intervención fue sumamente exitosa y permitió pasar de 5 individuos. La población alcanzó cerca de 200 individuos. Sin embargo, y este es un punto interesante de una enseñanza interesante de este proceso, se empezó a observar un comportamiento inesperado en los descendientes, que era el de poner huevos en los bordes de los nidos. En vez de poner las hembras los huevos en el centro de los nidos que construían, los ponían en el borde. A esas hembras las llamaban ring layers. Era un comportamiento que repetían las hembras. Y acá en este gráfico, que es un pedigree, que empieza con esta hembrita A1, los círculos son hembras y los cuadrados son machos. Esta es la hembra de Petroica traversei, que es la responsable de la recuperación completa de la especie. Algunas hembras en la tercera generación empiezan a mostrar ese comportamiento mal adaptativo, porque el riesgo de poner huevos en los bordes era que con una tormenta se cayeran y se perdiera la actividad reproductiva. Entonces, ¿qué hacían los biólogos que estaban involucrados en la conservación de la especie? Era mover esos huevitos del borde del nido a la parte central, y con eso se garantizaban que los descendientes sobrevivieran. El problema es que ese comportamiento empezó a ser cada vez más frecuente. Fíjense que a medida que pasan las generaciones, los círculos que están pintados de rojo son más y más, porque justamente lo que estamos haciendo es neutralizar un factor de selección natural. En la naturaleza, las hembras que ponían huevos en el borde del nido hubieran dejado menos descendientes porque los huevos hubieran caído. Entonces, esos genes que reducían el fitness se hubieran perdido por selección natural. Nosotros, en este caso de conservación, los biólogos de la conservación, neutralizábamos ese factor de selección y sin querer incorporábamos una variante genética a la población. ¿Qué pasa con estos esfuerzos de reintroducción de vertebrados? Tenía menos chances. Hay muchas revisiones que estudian en qué casos les va mejor a los efectivos a la población, que se sabe, por ejemplo, que cuando se reintroduce a las especies, simplemente para mostrar cómo histórica el éxito es mayor que si se las reintroduce en áreas más periféricas,
tenemos que son más exitosos estos ejercicios o intervenciones de reintroducción en los herbívoros que en los carnívoros, que son más exitosos cuando se trata de animales que son capturados en la naturaleza y liberados rápidamente, y cuando son animales criados en cautiverio. Y además, lo que es lógico, en general el éxito es mayor cuando los animales son liberados en hábitats de alta calidad que en hábitats de menor calidad, y perder la población por completo. Orientar y fortalecer las estrategias de translocación, porque eventualmente uno podría pensar, antes de liberar los animales deberíamos restaurar los hábitats, mejor tomar animales capturados en la naturaleza directamente que tenerlos en recría, y así sucesivamente, distintos patrones que permiten aumentar las chances de que esta intervención sea exitosa. Hay otras revisiones que son más críticas y que dicen, bueno, ¿qué es una reintroducción exitosa? Beck y colaboradores en los años 90 usan criterios más estrictos y dicen, para considerar que la liberación sea un éxito, vamos a decir que eso ocurre si se alcanza una población autosostenible de por lo menos 500 ejemplares. Claro, con una exigencia tan grande de 146 esfuerzos de reintroducción que estudian, apenas 16 alcanzan el éxito. De todas maneras, esto que parece una propaganda negativa para la reintroducción, quizá tiene que ver con la manera en que se hacen las cosas, no con la reintroducción en sí misma, sino con cómo se desarrolla la introducción. Recientemente hay muchísimos casos de reintroducciones exitosas, claro que son reintroducciones recientes, el tiempo dirá en qué medida estas poblaciones fundadas en distintos ecosistemas persisten en el tiempo, persisten a lo largo de los años, y por supuesto eso dependerá también de todas las medidas de conservación del ambiente y de la población, intervenciones sobre el ambiente que se desarrollan en el momento previo o inmediatamente después acciones complementarias de la reintroducción que han demostrado mayor éxito, hacer control de predadores, se llama hacer un control sanitario de los animales, y todo eso aumenta las posibilidades de éxito. En algunos casos, por ejemplo, prácticamente en todos los casos que se están desarrollando de reintroducción en esteros de Libera por parte de la Fundación Rewilding Argentina, y en otros se hace una adaptación previa en lo que se llama corrales de presuelta de los animales, que es, como decía, previa o anterior a su liberación. Algo parecido ocurrió con el esfuerzo de reintroducción de guanacos en el Parque Nacional Quebrada del Condorito en Córdoba. En este caso se muestran en el gráfico los valores de supervivencia al mes de ser liberados los guanacos, y entre el mes y el año, es decir, cuántos animales sobreviven un mes después de haber sido liberados y cuántos de los que sobrevivieron al mes siguen vivos un año después, para animales que fueron liberados de manera directa, o sea, se llevaron en un camión y se liberaron directamente en el ambiente, que son las columnas grises, y animales que estuvieron encerrados en un corral en un periodo de preadaptación. Fíjense cómo la mortalidad en los animales con periodo de preadaptación, en el caso de un mes desde la reintroducción, la supervivencia es muchísimo más alta, es del 90 y pico por ciento, contra apenas un 20% para los animales que fueron liberados directamente. Todo esto es aprendizaje respecto de las alternativas más efectivas para reintroducir con equipo para una población a un área donde estaba localmente. El trabajo publicado en Biological Conservation lo que hace es un metaanálisis donde revisa muchos casos de reintroducción de especies, y lo que ve es que en general el éxito de la reintroducción es mayor cuando se produce dentro de áreas protegidas, cuando se reintroducen plantas en vez de semillas, cuanto mayor es el número de individuos introducidos. Todo esto tiene muchísima lógica tanto desde el punto de vista demográfico como genético. Cuando se introducen individuos de distintas poblaciones fuente, seguramente eso tiene que ver con lo que decíamos del efecto fundador. Estamos reduciendo la magnitud de la deriva génica asociada con el efecto fundador con una base genética más amplia. Cuando se introducen individuos de poblaciones estables, no de poblaciones en declinación, sino de poblaciones que tienen una abundancia constante en el tiempo. Y por supuesto, cuando se realiza, como en el caso de los animales, una reintroducción o una liberación blanda, que sería una preparación del terreno
o algún tipo de manejo, como cercar para evitar el efecto de los herbívoros, remover el suelo para facilitar el establecimiento de las plántulas, agregar nutrientes, remover plantas próximas para minimizar la competencia, agregar agua mediante riego, etc. Estos son factores que aumentan las probabilidades de que la reintroducción de plantas resulte en un éxito. Finalmente, vamos a ver lo que tiene que ver con otra herramienta, que es la cría en cautiverio. En términos generales, podemos clasificar las acciones de conservación en dos categorías. La conservación in situ, que es conservar a las especies en su hábitat natural. Y la conservación ex situ, que es cuando creemos que podemos alcanzar mayores valores de supervivencia o reproducción si nos llevamos los individuos de la naturaleza a un jardín botánico o a un centro de cría. El problema, lógicamente, es que la cría de cautiverio, entre otras cosas, conlleva cambios genéticos. Por un lado, tenemos problemas de deriva génica por el efecto de fundador que ya hemos nombrado, la endogamia, que es por el apareamiento entre estos pocos individuos, que en pocas generaciones además son parientes cercanos, pues son descendientes de un pequeño núcleo fundador, y la adaptación al cautiverio, porque necesariamente le va a ir mejor en cautiverio a aquellos organismos que se adapten mejor a esas condiciones. Sin querer podemos estar favoreciendo, por ejemplo, a animales que se adapten mejor a la presencia humana, eh, promover que esa característica comportamental se transfiera de padres a hijos, y una vez que soltamos a los animales en la naturaleza, porque lógicamente el objetivo de una estrategia de conservación ex situ, de una conservación en un jardín botánico o en un centro de recría, será alguna vez recuperar la población en la naturaleza, podemos estar liberando animales que sean poco sensibles a la presencia humana y terminen siendo cazados o afectados de alguna manera. Las estrategias para minimizar estos efectos negativos incluyen que el tiempo en cautiverio sea el mínimo posible, que la mortalidad sea la mínima posible, lo cual suena perfectamente lógico. No quiero que los animales se me mueran jóvenes, espero que alcancen su expectativa de vida y se reproduzcan, pero tenemos que saber que la mortalidad está asociada con la selección, y si hay animales que se mueren, se pueden morir porque no se adaptan al cautiverio, y yo no quiero perder esos animales. Hacer el ambiente lo más parecido posible al natural, minimizar el contacto con los humanos, evitar la dispersión en el número de descendientes por hembra, por lo que decíamos de la reducción en el tamaño genéticamente efectivo, que deriva de que pocas hembras dejen muchos descendientes y entonces las nuevas generaciones estén, o sus genes estén sobre representados en las nuevas generaciones. Es un ejemplo de Leontopithecus rosalia, el mico león dorado o mico león dorado de Brasil. Los ejemplares criados en cautiverio tienen problemas al momento de ser reintroducidos en la naturaleza porque no son capaces de escapar de los predadores y hasta consumen plantas tóxicas cuando son liberados. ¿Por qué? Bueno, porque las estrategias de evitación de predadores o el comportamiento de selección de dieta tienen una componente muy importante de aprendizaje o de transferencia de los padres hacia los hijos. Entonces, en facilidades de cría en cautiverio, esta situación, la diversidad biológica, hace que no haya predadores presentes o que no esté toda la diversidad de plantas y se presenten estos problemas. Entonces, estamos hablando obviamente de estrategias de máxima intrusión, de intensa manipulación de los individuos y de las poblaciones que se justifican solamente en condiciones críticas, en situaciones límite de conservación. Para terminar entonces, volviendo a esta cuestión de las dos grandes ramas de la conservación, en la naturaleza y fuera de la naturaleza, in situ y ex situ, claramente lo mejor que podemos hacer es conservar los ambientes naturales o lo más naturales que sea posible, o ambientes antropizados en condiciones que sean compatibles con la presencia de la especie que quiero conservar y a la especie en ese escenario. Además, porque queremos que nuestra especie juegue el rol ecológico que desempeñó históricamente en ese lugar. Sin embargo, hay ocasiones en que eso no es posible y entonces se echa mano a estrategias de conservación fuera de la naturaleza que tienen que ser entendidas como situaciones transicionales, como especies de situaciones de resguardo para no perder los genes y los individuos de esa especie, pero que eventualmente en algún punto
tienen que ser complementadas con la restauración, la recuperación de los ambientes y la reintroducción, de modo tal que esos esfuerzos de conservación in situ tengan un link, un vínculo directo con estrategias de conservación en la naturaleza.